Carlos, avanza el despliegue militar de los Estados Unidos frente a Venezuela en el Caribe para desmantelar y llevar ante la justicia a las organizaciones narcoterroristas. Mientras tanto, el enviado especial del presidente Donald Trump, en un momento, Richard Grenell, insistió en la vía del diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. Según dijo, sigue creyendo en la diplomacia y aseguró que todavía es posible alcanzar un acuerdo. Es la primera vez que alguien del equipo del presidente habla de diálogo, desmarcándose de la estrategia de presión de la Casa Blanca. Voces en Washington aseguran que todo podría ser parte de una estrategia conjunta. Roberto Macedonio, nuestro periodista permanente en la capital estadounidense, tiene más información en relación a esto. Roberto. Muy buena tarde, Idania. Ha llamado la atención esa declaración de Richard Grenell, pero efectivamente hay analistas que lo interpretan como una doble operación de la Casa Blanca. Es decir, por un lado, mantener las medidas de presión militar en aguas del Mar Caribe con ese despliegue naval que hay, o por ejemplo con el aumento de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro y del resto de la cúpula del Cártel de los Soles, pero en paralelo, a través de Richard Grenell, abrir también cierta presión para el diálogo. Para un diálogo, dicen analistas consultados por este canal, que culmine en el mismo objetivo que tiene el despliegue naval: acabar con el Cártel de los Soles y, por ende, como consecuencia, con la dictadura de Venezuela, que se financia a través del tráfico de droga de ese cártel, según ha comprobado la justicia estadounidense. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Richard Grenell ha hecho estas declaraciones en Panamá durante la cumbre conservadora conocida como CPAC. Pero ¿quién es él exactamente? Se trata del enviado del presidente Trump a Venezuela, el único funcionario de la Casa Blanca que se ha reunido cara a cara con Nicolás Maduro. Y fruto de sus reuniones se consiguió, por ejemplo, que los estadounidenses que había detenidos en Venezuela fueran liberados, o que el régimen de Maduro aceptara los vuelos con venezolanos deportados de Estados Unidos. ¿Pero qué ha dicho exactamente? Son palabras textuales. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia y creo en evitar la guerra. Escúchenlo ustedes mismos. Nicolás Maduro. He visto a Nicolás Maduro. Me he sentado en una misma habitación directamente enfrente de él. He articulado la posición de America First. Entiendo lo que él quiere y yo creo que aún podemos lograr un trato. Yo creo en la diplomacia. Yo creo que debemos evitar una guerra. Estas declaraciones contrastan con las que ha habido hasta ahora por parte de altos funcionarios de Estados Unidos, como Marco Rubio, también por parte de congresistas y senadores republicanos. Mario Díaz-Balart siempre ha dicho, por ejemplo, y en declaraciones a este medio también, que la salida de Maduro es o irse a un país aliado del chavismo o acabar entre rejas. También el senador Rick Scott se ha pronunciado en esos términos, por lo que llama la atención. Pero hemos hablado en la mañana de hoy con el exasesor de Biden, de Joe Biden, para América Latina. Me refiero a Daniel Erickson, quien llegó a ese cargo tras la renuncia del colombiano Juan González. Él también habla de esa posible doble estrategia por parte de la Casa Blanca. Sería algo nuevo: presión militar y presión para el diálogo, aunque reconoce el señor Erickson que el diálogo con la dictadura venezolana es muy difícil. Bueno, yo creo que es un momento muy delicado en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Es muy claro que la administración de los Estados Unidos quiere presionar más a Maduro para que él acepta que Venezuela necesita una transición a democracia, pero a la misma vez hay presión militar y también quizás algún aspecto que puede incluir diálogo. Entonces tenemos que ver cómo progresa esa situación. Me imagino que el diálogo será muy difícil. Es siempre muy difícil tener un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, porque los dos países tienen conceptos muy diferentes de su relación diplomática y también del estado de democracia en el país. Entonces yo creo que el diálogo será muy difícil. Creo que en ese momento Maduro está bajo tanta presión que está un poco imprevisible a ver qué tipo de acciones él puede tomar por parte de su régimen. Bueno, este despliegue militar es algo muy importante. Claro que está causando una reacción dentro de Venezuela también. Entonces es parte de la estrategia que tiene la administración.
Lo que todo el mundo tiene claro, como dice Daniel Erickson en esta entrevista, es que el diálogo, en caso de que se esté buscando, será muy difícil, como siempre lo ha sido con el régimen de Nicolás Maduro. Hemos hablado también con el comandante Jesús Daniel Romero, quien es exoficial de inteligencia naval y especialista en operaciones del ejército de Estados Unidos. Asegura que todos los escenarios están sobre la mesa, tanto el de diálogo como el de presión militar a través de ese despliegue en el Mar Caribe, porque, según él, cualquier cosa puede pasar. Todas las cartas están sobre la mesa. Todas las alternativas están encima del tapete. Yo creo que los Estados Unidos han mostrado un gran nivel de paciencia con el problema que hay en Venezuela por parte del Cartel de los Soles. Es un momento histórico que está cambiando la doctrina norteamericana. Vimos cómo cambió la estrategia de defensa que normalmente teníamos en años anteriores. La estrategia de defensa para el 2025 ha cambiado diametralmente. Mi experiencia es de que una vez se despliega un contingente del tamaño y la envergadura de la que tenemos ahora mismo en el Caribe, es una manera de hablarle al enemigo, es una manera de enviarle un mensaje que lo mejor que puede hacer para evitar una violencia es de que se entregue porque son fugitivos de la ley ante casos criminales en los Estados Unidos. Diferentes interpretaciones, como ves, Idania, ante ese posible diálogo, pero todo esto, además, importante señalar que se produce justo cuando hace 2 días Nicolás Maduro ha afirmado que para él el diálogo con Washington y con Estados Unidos está deshecho. Eso dijo Maduro y, como dice el refrán, 2 no hablan si uno no quiere. A ver, Antonio, ¿es factible para ti tener una estrategia en paralelo? Presionar por un lado y buscar, yo no lo llamaría diálogo, lo llamaría negociación por la otra, porque un diálogo implica otras cosas que no creo sea lo que está planteado en este momento. Ok, veamos los hechos en el terreno. ¿Cómo veníamos? Hemos venido en una escalada de la presión hacia Maduro, donde los actos han ocurrido en alta mar, donde el presidente Trump, antes de su viaje a Londres hace 2 días, dijo: vamos a ver hechos que ocurran ya en territorio venezolano. Eso es lo que dispara la alarma, porque además está acompañada con la declaración del secretario de Estado Marco Rubio, y no se nos olvide, asesor de seguridad del presidente Trump. Tiene las 2 cachuchas. Y dice: no vamos a permitir, lo estoy citando, que un cartel se haga pasar por gobierno dentro de nuestro hemisferio. ¿Qué ocurre? Que es básicamente la máxima presión. En ese momento estamos en el punto más álgido. ¿Por qué? Porque un ataque en territorio venezolano a laboratorios, almacenes de droga, rutas, aeropuertos, obliga a las Fuerzas Armadas venezolanas a definir, porque una cosa es alta mar y otra cosa es el territorio venezolano. Las Fuerzas Armadas están para proteger el territorio y la nación, el territorio venezolano. Y es allí donde entra, no es donde iba, es donde entra las Fuerzas Armadas a tener que tomar la decisión si retalian ante ese hecho, ¿verdad? Y generan una escalada y por lo tanto el conflicto escala, o aceptan que le eliminen y ataquen dentro del territorio, lo que muestra es mucha debilidad y donde el alto mando militar puede tomar la decisión: no podemos escalar en esta posición, y darle el jaque mate final, que es lo que se quiere internamente con esa Fuerza Armada. El abrir la puerta de una negociación que la ha tenido siempre hasta llegar en este punto es sacar de lo criminal militar, porque ¿qué pasó al declararlo como una organización terrorista extranjera y un terrorista global especialmente designado? Que la situación
a Maduro se le convierte en un caso judicial y militar, porque eres una amenaza para mi seguridad y por lo tanto eres un terrorista y además tienes una causa abierta en el Distrito Sur de Nueva York. Tienes que venir a dar la cara. Esas son tus dos opciones. El llevarlo a lo político, que son las negociaciones, ¿verdad? A la diplomacia, es sacarlo de ese punto donde realmente están hoy concentrados todos los esfuerzos de la administración, porque si vemos y escuchamos a todos los directores de la administración Trump, todos terminan, y los invito a que escuchen con cuidado, terrorista. Y al ser terrorista, la acción es militar. Al final, si él no quiere optar por la opción de la justicia, que es venir hacia los Estados Unidos. Además, yo me hago una pregunta. Si han dicho tanto que el cartel de los soles no existe, tiene una gran oportunidad, porque aquí le van a dar todas las oportunidades como es el de Estado de Derecho en Estados Unidos para que lo demuestre. Y si es inocente, que contrate un excelente bufete. Entonces, yo lo que creo que lo que hace Grenell y contribuye Grenell es a que Maduro pueda tener una escapatoria de donde está ahorita ubicado y empezar a abrir una puerta otra vez de que no es para que ellos busquen una negociación. No, aquí no hay que buscar ninguna negociación. Maduro tiene dos opciones y ya se lo han dicho. Y además se lo han dicho desde junio, julio, ha tenido, como dijo el militar, que dijo, mucha paciencia. Porque además, si lo vemos desde el punto de vista geopolítico o geoestratégico, el Caribe es del bloque donde la hegemonía y el poder lo tiene Estados Unidos. Eso es lo que está redefiniendo en ese sentido. Entonces, en este momento, yo lo que creo es que Grenell es agente libre, recordemos. Él es un representante de la Casa Blanca. Y como agente libre, él actuó por Chevron y por los petroleros. Hoy está abogando por Maduro. Pero te interrumpo un segundo. ¿Es agente libre o es representante de la Casa Blanca? Es agente libre y usa la figura de representante de la Casa Blanca. Lo cual le ha dado rédito en algunos momentos. Totalmente. Con los petroleros le dio rédito. Totalmente. Porque en un momento, y quiero recordar esto, porque ocurría más o menos en paralelo, parecía que Grenell llevaba una posición y el secretario de Estado otra muy distinta. Al final se impuso la posición de Rubio, del secretario de Estado, y hemos visto este despliegue absoluto que de gratis no llegó, Antonio. Es muy interesante ese planteamiento tuyo, Idania. ¿Por qué? Porque cuando tú ves... ¿Aló? Estás al aire. Ajá. Cuando tú ves que esto, asume el presidente Trump y declara organización terrorista al Tren de Aragua, ya ahí lo empieza a sumar. Grenell va a Caracas, ¿cierto?, a traerse sus rehenes. Pero ya ahí marcan una ruta y dicen que Maduro es la cabeza de esa organización. Y eso lo usó Trump en su campaña, recordemos, contra la migración. Y después lo que se conecta es, una vez que entra, vamos a poner la pugna entre la visión de Marco Rubio, y vuelvo a sostener, asesor de seguridad. Eso es importantísimo, porque en Trump 45, recordemos que eran dos actores, era Pompeo y, ¿cómo se llama? El último que está ahorita peleado con el secretario, el asesor de seguridad, ¿verdad? Pompeo era el de Estado y el de seguridad era no era González, sino estaba otra gente, y ellos dos tenían a veces visiones distintas, ¿verdad? Y aquí todo converge en una sola sombrero, en la que las dos visiones se conjugan, y es lo que presenta al presidente. Y por eso tiene tanta fuerza el planteamiento, y no solamente porque estén en los dos, Bolton, el segundo es Bolton,
no solamente porque confluyan los dos, sino que toda la administración. Hay que oír a Patel ayer, el del FBI, en la interpelación que le hicieron en el Senado. Le hacen la pregunta: ¿usted tiene evidencia para decir si Venezuela patrocina el terrorismo? Él dice sí. De acuerdo a la evidencia que nosotros tenemos, sí. Entonces, y cuando tú lo ves, todo está en esa línea de acción. Lo que hizo la jugada que hay con Grenell es precisamente para que hoy estuviéramos hablando de esto y no de lo que dijo con mucha fuerza y mucha seguridad Trump, que iban a haber acciones en tierra, y que tiene muy nervioso a las Fuerzas Armadas venezolanas, porque prácticamente los pone en el punto de tener que tomar la decisión. Si se entierran con Maduro o le tocan la puerta y le dice: hasta aquí llegó esto. Hay quien sostiene, Antonio, alguien hacía la comparación en estos días entre el caso de Noriega, que se ha hecho mucho, pero con una particularidad que te voy a mencionar, entre el caso Noriega y Maduro. Porque decían que luego se supo que realmente Noriega quiso negociar, pero quienes estaban cerca de él no querían y se lo impidieron. Cuando vemos las posiciones de Cabello, sus constantes pronunciamientos: no vamos a negociar, no le hacemos concesiones a los gringos, etcétera, etcétera. ¿Crees que Diosdado presiona a Maduro para no tener una salida pacífica? Si nos vamos al 28 de julio, Diosdado fue el que dijo que no iban a entregar por todo lo que significaba perder el poder, porque ese es el gran miedo que tienen. Al perder el poder saben todo lo que los hechos de lesa humanidad que han cometido, todo lo que han hecho en términos de corrupción. ¿Okay? Entonces, es tanto lo que tienen como expediente que Diosdado dijo: no vamos, y por eso a él lo nombran ministro del Interior en ese momento, que no era, para que asumiera la represión, el terrorismo de Estado, y él lo hace. Entonces, en este momento, posiblemente Maduro con Cilia pueden estar pensando en una huida del país a algún país, pero Diosdado no tiene esa posibilidad. Si se da una extracción quirúrgica de Maduro, Diosdado seguro en ese momento lo vamos a ver replegarse hacia la zona de paz de la frontera colombo-venezolana, porque él lo que buscaría es atrincherarse, porque sabe que no tiene un futuro en ese momento, y buscaría crear una situación donde pueda estar protegido, ¿no? por la OGLN. Entonces yo creo que aquí, como tú lo estás planteando, sí, a la hora de la verdad, de la chiquita, yo creo que Diosdado busca y presiona para atrincherarse y buscar que esta presión de Estados Unidos no siga escalando, y que en un momento como lo que está haciendo Grenell se salga de esa esquina terrorista y judicial y se vuelva política diplomática, para poder volver a entrar a ganar tiempo y consolidar, ¿verdad?, sus posiciones internas, y ver que en ese momento poder ver cómo manipular nuevamente la realidad. Pero lo que pasa es que las señales son muy fuertes, como la que dijimos, por parte de toda la administración y del mismo secretario Rubio, quien está hoy a la cabeza de esta política de que Maduro es el problema, y sí, para salir de la solución en Venezuela, Maduro tiene que salir. Antonio, por ser la cabeza de una organización criminal terrorista. Minuto y medio, no tengo más. ¿Es cuestión de tiempo para ti, en tu análisis, una acción por parte de Estados Unidos? Alguien me decía en estos días que sí, y que el cronómetro jugaba en contra de Maduro. El cronómetro juega en contra de Maduro. Esto de Grenell no cambia el rumbo, porque es básicamente buscar. Ellos lo buscaron, mira, lo han buscado con los chinos, ya dijeron algo que más o menos va en esa línea. Sí, ya salieron, ok. Entonces buscaron con todos, porque ven que no tienen cómo salirse
del encuadre en que los metieron, de ser una organización terrorista extranjera y ser narcoterrorista, y que son un objetivo militar o tener que llegar aquí al Distrito Sur de Nueva York por la causa que tiene abierta. Yo creo que eso no lo va a cambiar esto que acaba de presentar Grenell, porque no hay hueco en la administración. Si tú me dijeras que tienes actores dentro de la administración hoy, porque hasta los MAGA, como Miller, ¿verdad?, que es fuerte y que está dentro de la administración, está en esa misma línea de acción de terrorismo. Y por eso yo creo que allí el terrorismo, yo siempre he dicho, véanse en el espejo de Osama Bin Laden, del general iraní Soleimani, que es básicamente, ¿verdad?, las referencias que podemos tener. Si lo quieren ver por el narco y venirse para acá, vean al Chapo Guzmán, vean a el Mayo Zambala, que podría ser la otra opción. Pero pensar que Maduro puede volver a envolver, a engañar a la administración de Estados Unidos, que hay una posibilidad, no. Hemos oído la propuesta de Zapatero de buscar una transición con factores de, supuestamente, entre comillas, del chavismo original, y no fue escuchado en Washington. Y han tratado de buscar un mecanismo para llegar a Departamento de Estado, pero a nivel de Marco Rubio, y tampoco han tenido éxito. Entonces, las negociaciones, sí hay conversaciones, pero a nivel de enviarse cosas, pero no de una negociación formal como lo dijo Grenell. Yo creo que aquí Grenell, vuelvo a decir, fue un agente libre y estaba en el CIPAT, y bueno, y él lo sabe hacer bien. Es Antonio de la Cruz. Gracias, como siempre, Antonio, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Un gran placer siempre estar contigo. No la conocen, deberían conocerla. Se ha convertido en la fuerza impulsora del partido de oposición en Venezuela. Es un símbolo de esperanza, de cambio y de perseverancia para los millones de venezolanos que la apoyan. Y para agregar un poco de historia, después de que básicamente se le prohibió postularse en las últimas elecciones, su candidato ganó con un histórico 70% de los votos, según los informes. El presidente Maduro difiere, dice que él ganó las elecciones y no se dio el poder. Ella se une a nosotros desde la clandestinidad y somos muy afortunados y estamos muy agradecidos de tenerla. María Corina, muchas gracias por tomarte el tiempo. Gracias, Sara, es un placer. Específicamente, quisiste hablarle a esta audiencia. Estás en el Instituto Global Milking hablando con los pesos pesados de las finanzas globales, banca y negocios, con un mensaje muy específico. Así que, por favor, coméntanos qué es. Bueno, muchas gracias. Esta es una oportunidad única. Estoy muy agradecida al Instituto y a ti, Sara, por esta oportunidad. Quiero transmitir directamente lo que está en juego ahora mismo en Venezuela. No solo para nosotros los venezolanos, sino para todo el hemisferio y para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hoy, Maduro ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas. Es un refugio seguro para los enemigos de nuestra democracia, las democracias occidentales. Ha abierto las puertas de América Latina a fuerzas y redes externas, como agentes de Irán, Rusia, grupos terroristas islámicos como el Hezbolá, Hamas. Los carteles de la droga están operando libremente y todos son socios del régimen. Así que Maduro ha convertido a Venezuela en una verdadera amenaza para la seguridad nacional del hemisferio y la estabilidad del régimen. Pero la buena noticia es que el régimen está más débil que nunca, y tenemos una oportunidad real de pasar por una transición estable, ordenada y sostenible. Y eso significaría tres cosas. En primer lugar, un avance histórico para la seguridad de Estados Unidos, un verdadero aliado. Desmantelaremos los grupos de narcotráfico y crearemos un escudo protector para todo el continente. En segundo lugar,
liberaremos el potencial único que tiene Venezuela, más de $1 billón en oportunidades de negocios en diferentes sectores, no solo el petróleo y el gas. Y en tercer lugar, tendremos por primera vez un continente libre de comunismo y dictadura. Por primera vez en la historia, porque Cuba y Nicaragua vendrán. Entonces, $1 billón de oportunidades de negocio en Venezuela. Creo que ese es el titular aquí para esta sesión. Cuando pienso en ello, pienso en energía. Sé que es una gran parte de la economía, pero no es todo lo que tienes en mente. Absolutamente. Primero que nada, te podrías preguntar, bueno, Venezuela ha tenido dotaciones únicas de recursos naturales durante siglos. ¿Por qué no se han aprovechado? Y nunca podrías tener eso bajo un régimen como el de Venezuela. Porque Venezuela es el último país en el mundo en términos de estados de derecho y de derechos de propiedad. La única manera en que podemos aprovechar lo que Venezuela tiene es si tenemos un gobierno serio y responsable, que abra mercados y que tenga instituciones sólidas para fomentar la inversión. Venezuela tiene, como ya sabes, los más grandes recursos petroleros del mundo. Hoy estamos produciendo solo un par de cientos miles de barriles al día. Produciremos millones de barriles al día. Somos el 8º país en el mundo con recursos de gas. Somos el 5º país en el mundo con recursos de hierro. Tenemos recursos de oro, minerales críticos y más de 2 kilómetros de costa caribeña y 311 islas inexploradas. Así que es tecnología, infraestructura, turismo, telecomunicaciones, energía, minerales, todo. Y solo a 5 días de la costa del Golfo en barco y a 3 horas en vuelo desde Caracas a Miami. Quiero decir, esto es un caso de inversión bastante convincente, María Corina, pero el problema es que es difícil ver cómo va a pasar de aquí a eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo veremos un cambio de régimen? ¿Y qué estás pensando en términos del marco de tiempo? Bueno, es una pregunta muy válida y comprensible. Y me imagino que mucha gente dice que esta es la mayor oportunidad en el hemisferio por décadas por venir. Pero ¿cómo llegamos allí? Y la buena noticia es que estamos más cerca que nunca. Todo es diferente ahora. No solo porque derrotamos a Maduro con una gran diferencia el pasado 28 de julio, y que él está totalmente solo en términos de apoyo local. También tenemos un movimiento de sociedad civil organizado y vibrante. En segundo lugar, la economía está en colapso, se está desmoronando. No hay manera de que él pueda detener esto. En tercer lugar, está totalmente aislado internacionalmente. Solo piensa en quienes solían ser sus partidarios. ¿Cómo le va a Rusia ahora? ¿Crees que China va a apoyar a Maduro? No ahora. No van a pelear con Estados Unidos por un régimen que saben que se está desmoronando. ¿Cómo le va a Cuba? Y bueno, ya conoces la historia de lo que pasa en Irán y en Siria. Así que todo está muy mal. Pero lo más importante que tengo aquí para decir, Sara, es que hay una alineación total con la administración de Trump y las fuerzas democráticas en cuanto a cómo aumentar la presión y cómo abordar al régimen tal como es, no una dictadura, sino una estructura criminal. Así que tienes que poner en marcha un enfoque de aplicación de la ley. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Yo te iba a preguntar sobre la administración Trump, porque ha tomado varias medidas. Han puesto aranceles a países con los que hacen negocio y compran petróleo venezolano. Han prohibido el proyecto de Chevron. Me pregunto qué tan efectivo es todo esto y qué más se puede hacer. Es muy efectivo y ya estamos viendo los resultados. Si entiendes que esta es una estructura criminal y representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y del hemisferio, y lo abordas como tal, entonces entiendes que necesitas cortar los flujos de recursos autorizados e ilícitos. Cuando cortas esos flujos a una estructura criminal,
empieza a desmoronarse. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en este momento. Maduro usa todos estos recursos que solían venir de las licencias y las actividades ilícitas para la corrupción, para la represión y para la propaganda de terror, para aterrorizar a nuestra gente. Ahora, cuando esos recursos están reduciéndose, aquellos pocos que todavía apoyaban a Maduro están empezando a mirar hacia otro lado. Así que necesitamos seguir poniendo presión desde el extranjero. Necesitamos sacar a la luz toda la información sobre estructuras criminales y de corrupción. Cada una de las imputaciones que deberían abrirse, que deberían desellarse, y también el costo de la represión debería aumentar, responsabilizando a aquellos que son perpetradores o facilitadores financieros del régimen. Créeme, este régimen está más débil que nunca y estamos avanzando, presionando desde adentro y coordinando con la administración de Trump y los aliados democráticos internacionales. ¿Hay alguna otra opción que piensas que van a tomar? Oh, sí, ciertamente. En la dirección de la que estoy hablando ahora mismo, necesitamos aumentar el costo de la represión, necesitamos hacer que toda la información sobre la corrupción esté disponible y Maduro debería entender que su mejor opción es aceptar lo que hemos ofrecido, una transición negociada. Aumentaremos el costo de obtenerse ese poder y mantenerlo. Disminuiremos el costo de salir. Damos los incentivos y las garantías correctos y nos preparamos porque Venezuela la vamos a convertir desde el centro criminal de las Américas hasta el centro energético de las Américas, con enormes, inmensas, sin precedentes oportunidades para una gran inversión de compañías internacionales y, por supuesto, para la prosperidad y reunificación de Venezuela, familias venezolanas. Queremos que nuestros hijos vuelvan a nuestra casa. Iba a preguntarte sobre la gente de Venezuela y por lo que están pasando, cómo están sufriendo, cómo se ven esos datos demográficos y la oportunidad económica, y qué ves en cuanto a cambios y el poder de lo que puedes hacer. Bueno, lo que estamos viendo aquí es una tragedia. El salario mínimo es $1.5 al mes. Nuestros niños van 2 veces por semana a la escuela. Nuestros jóvenes no tienen oportunidades para trabajar o para invertir o para irse. Y casi 1/3 de nuestra población se ha visto obligada a huir debido a la horrible situación económica, pero principalmente por la falta de futuro. Tenemos más de 2.000 personas en prisión solo porque estuvieron involucradas en nuestra victoria electoral. Pero estamos aquí, manteniéndonos firmes. Estamos más fuertes que nunca. Nos estamos organizando más y más cada día y estamos decididos a llegar hasta el final. Tenemos una maravillosa diáspora que ha estado preparándose, formándose, trabajando muy duro y anhelan regresar para construir juntos la mayor nación que esta región va a ver. Créeme, una única oportunidad no solo para los venezolanos, sino para todo el hemisferio occidental. Me parece muy interesante que estés plantando las semillas para esto ahora. Quiero decir, claramente estás construyendo esto y anticipando un gran cambio. ¿Has tenido conversaciones con empresas estadounidenses o negocios globales o inversionistas? Absolutamente. Y estoy muy, muy emocionada con el tipo de reacciones que hemos tenido. Quiero que sepan que estamos preparados para asumir el gobierno desde el día 1. Sabemos lo que tenemos que hacer en las primeras 100 horas y los primeros 100 días, en energía, seguridad, transporte, servicios públicos, en la economía. ¿Cómo vamos a lidiar con nuestra deuda? Maduro ha llevado a Venezuela a un punto tal que nuestros acreedores saben que no cobramos si no consienten que él se mantenga en el poder. Ya estamos preparados para hablar con el FMI, para organizar nuestras finanzas, reestructurar y pagar nuestra deuda.
porque necesitamos reincorporar a Venezuela al circuito financiero internacional, porque vamos a necesitar enormes inversiones en infraestructura en todos los sectores que mencioné antes. Así que la respuesta es sí, en el sector energético, en el sector de los minerales, en infraestructura y en tecnología, hasta en el sector tecnológico. Así que prepárense y también ayúdennos a ayudar al pueblo venezolano que bajo nuestro mandato y bajo su decisión soberana de ser libres y vivir en un país democrático pueda hacerse real. Esto puede suceder pronto y como digo, estamos preparados para una transición ordenada que será enorme y que traerá enormes beneficios, no solo para el pueblo venezolano. Quiero decir, hablar en conferencias como esta sin duda son útiles, así que lo apreciamos. Solo nos queda hablar sobre ti. Obviamente estás haciendo esto con un gran sacrificio personal y costo, y un riesgo en torno a tu seguridad. ¿Cómo lo procesas? ¿Y cómo sigues luchando? Bueno, Sara, ha sido un largo viaje. Debo admitir que nunca pensé involucrarme en la política. Soy ingeniera de formación y estaba preparada para ser una gerente en la industria del acero. Pero cuando ves a tu país desmoronarse y tanto sufrimiento, te das cuenta de que tienes que involucrarte. Y estoy muy honrada de ser parte de este enorme movimiento ciudadano que ya ha derrotado al régimen. Los derrotamos espiritualmente, socialmente, culturalmente y electoralmente, políticamente. Lo que queda es hacer que dejen el poder. Y eso también sucederá pronto. Así que obtengo mucha fuerza del amor a mi país. Solo puedo concebir mi vida en libertad aquí. Y también quiero a mis hijos de vuelta a casa y ver a todos los niños venezolanos viviendo con las oportunidades que nos merecemos. Y todos vamos a estar muy orgullosos de ser venezolanos y de esta generación que ha cambiado la historia, no solo de Venezuela, sino la historia de este hemisferio. Porque, insisto, una vez que Venezuela sea liberada, liberaremos Cuba, liberaremos Nicaragua y tendremos por primera vez un continente libre de comunismo y dictadura, por primera vez en la historia. Y así es como puedes obtener prosperidad y desarrollo para todos. Bueno, no puedo esperar estar allí para ayudar a contar esta historia de tu viaje. Y estoy muy orgullosa de tener esta conversación contigo. No puedes verlo, pero tienes una audiencia llena de gente muy inspirada y atenta escuchando. Así que muchas gracias, María Corina, por tomarte el tiempo. Gracias, Sara. Y contamos contigo. Nos mantendremos en contacto. Haremos que esto suceda. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Menuzando, ¿verdad? Porque ciertamente tras el discurso presidencial, Mauricio, que emitió el presidente Nayib Bukele a la ciudadanía y enfrente de un grupo de escolares ahí, muy bonito, ahí se transmitió un mensaje muy potente y muy contundente, digamos, sobre esa visión que tiene el presidente Nayib Bukele para el país. Estamos hablando de construir un nuevo modelo de ciudadanos y voy a parafrasear lo que nunca más caigan en la tentación de glorificar la violencia, algo así fue lo que dijo. A ver, según su punto de vista, Mauricio, ¿qué impacto social inmediato y a mediano plazo espera que tenga esa combinación de gestión de la política con la educación y la seguridad también? Sí, hay una cosa que primero tenemos que decir de que ya nos tiene acostumbrados el presidente a trabajar con el modelaje ante la población, y el hecho de que él se presente con su esposa y sus dos hijas es el modelo de familia que debería tener El Salvador. Ese modelo de familia que es, digamos, la familia nuclear, la familia compuesta por papá, mamá y los hijos, creo que es el reflejo de lo que nunca debió haberse perdido, debido a que el rompimiento de esta estructura permitió en el pasado las distorsiones sociales que hoy día estamos enfrentando con esos 88,000 personas que están detenidas en el SECOT, ya con condenas muchos de ellos, y sobre todo los que han quedado fuera, que son relacionados con ellos mismos. Ahora, una cosa es importante, el presidente en su discurso matizó varias cosas.
el modelaje de la familia, pero también dejó entrever varias cosas, como por ejemplo el tema de haber nombrado a partir de ese día por decreto ejecutivo en la Academia Nacional de Seguridad Pública con el nombre del comisionado Mauricio Reza Chica, un amigo muy querido, muy apreciado en la zona occidental. Otro elemento que se manejó en el discurso fue el hecho de tomar como referencia un centro escolar. Eso es bien importante y es bien simbólico. Yo pude leer de todo, yo leo de todo y veo las intervenciones que tienen gente de los grupos opositores diciendo de que miren, los niños están desfilando, marchando en medio del lodo. Pero es que la verdad es que un país como lo dejaron los gobiernos del pasado, Arena y FMLN, en las ruinas, no es posible reconstruirlo de la noche a la mañana. El mismo presidente lo dijo en un discurso de hace un año de que vamos paso a paso, ladrillo por ladrillo. Reconstruir un país como en las condiciones que quedó, pues no es una tarea fácil. No obstante ello, el presidente ha mostrado, digamos, toda una capacidad de resiliencia ante este tipo de situaciones y justamente utilizó, como pudo haber sido el Cantón Los Toles de Huachapán, pudo haber sido cualquier otra escuela. Eso, el mensaje es, estamos reconstruyendo el país, no lo hemos reconstruido total, vamos por pasos, pero se destaca algo muy importante, el hecho de que muy a pesar de que las condiciones para algunos pudieran ser adversas, en las cuales esos chicos iban desfilando, y eso me recuerda a una anécdota muy personal. La directora, fue que directora de la escuela, fue muy creativa porque no tienen banda musical o banda de paz le llaman hoy. Lo que hicieron fue grabar y llevaban un pick-up con una bocina y ahí iban emitiendo el sonido de una banda. Iban las cachiporristas, iban los chicos muy bien presentados, claro, en una calle que no era como la más adecuada, pero de una manera rápida el presidente dice, a esa escuela, por favor me la reconstruyen ya, me pavimentan esos 12 kilómetros de carretera, me equipan la escuela con el programa Mi Nueva Escuela, que está 2 escuelas por un día. Entonces, el mensaje es bien claro. Estamos en este momento en el país en un punto de no retorno. O sea, aquí para nosotros como salvadoreños es prohibido ver el pasado. No podemos ver eso porque realmente sí podemos analizarlo y tomarlo en cuenta como una referencia histórica. Claro, para no repetir la misma historia. Claro, una referencia histórica para no volver a cometer esos errores. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? Matiza ese simbolismo de esa escuela para decir, lo que vamos a hacer allí, lo vamos a hacer en todas. Ese es el mensaje, no es otro. Obviamente los opositores, ellos son como aves carroñeras que están piqueteando sobre las situaciones que se dan, pero el presidente fue bien claro y bien enfático. Otro elemento del discurso del presidente fue el llamado parecía ser un sociólogo ahí dando una clase de sociología general, hablando de que la escuela es la familia es la primera escuela, donde se forman hábitos, costumbres, valores, tradiciones, el lenguaje, las pautas de conducta, y que la escuela viene a reforzar esas cosas que se aprenden en la familia. Entonces, el presidente dio una clase, una cátedra de sociología ese día, de sociología pura y básica, en la cual hace ver de que el rompimiento de la familia generó distorsiones sociales que hoy día todavía estamos con remanentes por ahí. Sí, me gustaría que me ampliara más desde su punto de vista como experto en sociología, ¿verdad? ¿Por qué sería clave que la formación ciudadana comience en la niñez para prevenir la repetición de patrones violentos, Mauricio? Es que está bien claro de que dentro de la sociología hay 3 áreas, 3 vehículos socializadores que comienzan con la familia. Si la familia promociona, orienta, recalca en el niño, como lo dije anteriormente, los patrones de conducta allí en la familia, entonces la escuela no va a enseñarlo. Algunos adversan esto que yo voy a decir, pero es que la escuela es un lugar para desaprender, y es para desaprender aquellos patrones de conducta que no están bien orientados de acuerdo a los lineamientos que establece la Ley General de Educación, y que está bien redactado, o sea, qué tipo de ciudadano queremos en El Salvador.
Entonces viene la escuela como segundo vehículo socializador, reorienta esas pautas. El problema que hemos tenido en El Salvador, que ese aspecto de reorientar los patrones culturales, reorientar los valores, reorientar las normas básicas de comportamiento, la escuela no las podía desarrollar a plenitud. ¿Y por qué razón? Porque en el año 95 hicieron una consulta de escritorio, en aquella época gobiernos de Arena, y crearon una nueva ley de la carrera docente, que es la que ha regido durante estos 30 años prácticamente, una ley de la carrera docente que les quitó las facultades a los maestros de poder desarrollar la función que le corresponde desde el punto de vista de la sociología como el segundo vehículo socializador. Entonces, la escuela se abstuvo porque hay que recordar que en el año 2015 fueron 12 maestros asesinados por pandillas por el hecho de tratar de reorientar conductas. Sí. Entonces, y el presidente de esa época, Sánchez Serén, solamente salió dando un pronunciamiento público donde se solidarizaba con las familias dolientes. Eso fue todo. Sin embargo, la escuela no pudo desarrollar esa parte y ahí quedó el vacío. Ese vacío se mantuvo y prostituyó el sistema educativo. Bueno, el presidente Bukele también se refirió en este discurso a los buenos modales. Él dice que, bueno, todo niño y niña tienen que tener desde el buenos días, el gracias, el por favor, el con permiso. Dice, no son solo palabras en sí mismas, sino que son las primeras semillas que van a moldear un futuro en estas personas. He podido evidenciar en algunos centros escolares la forma como hoy día se está manejando eso. Y mire, es bien claro y es bien hasta mágica la situación, porque fueron 3 memorándum de la ministra de Educación, Carla Trigueros, que emitió para poder mover todo el sistema educativo. 3 memorándum. Y en esos 3 memorándum prácticamente no es que haya obligado, sino que le dio un espaldarazo a los directores de los centros escolares que habían querido tomar las medidas, porque el que no lo quiso tomar, pues prácticamente fue separado del camino. El caso de un director que dijo, le voy a dar una semanita más a los hipotes, tal vez ellos en una semana reflexionan, saber si quieren cortar el cabello de manera adecuada. Inmediatamente lo destituyeron y ahí está el caso. Algunos lo tratan de glorificar al señor, pero la realidad es la realidad y ese memorando tiene, digamos, carácter de fuerza legal porque es emitida por un funcionario de alto nivel. Ahora, las palabras mágicas dicen en las escuelas, las palabras las normas de cortesía, eso se emplea hoy día en todos los centros escolares como parte de una normativa que siempre estuvo ahí. Lamentablemente no existía la disposición en las escuelas de implementarlo por la misma situación de que los estudiantes llegaban envalentonados desde las casas, partiendo de que los padres de familia eran como quienes mandaban, producto de que también las pandillas les respaldaron en algún momento dado. Ahora no, la situación ha cambiado. Me comentaban la experiencia de un niño que dijo, a mí nadie me puede cortar el pelo porque mi mamá no ha autorizado que me lo corten. Okay. Entonces viene el señor director de esa escuela y le dice, no, perdona hijo, pero es que ahora no tenemos por qué pedirle permiso a tu mamá. Habían contratado un barbero ahí en esa escuela. Tú vas y te cortas el pelo, y si no, no vienes a la escuela. No le quedó más que acceder. Le llegó a la mamá y la mandan a la departamental de educación, y en la departamental de educación le explican la normativa nueva. Entonces, quiere decir que estamos en vientos de cambio muy favorables en el ámbito educativo, que con pequeños detalles y con 3 memorándum se ha cambiado radicalmente en menos de un mes y días quizás, la realidad de la educación en El Salvador. Sí, voy a continuar parafraseando ese mensaje que brindó el presidente Nayib Bukele en el marco de la independencia nacional, y es que dice que la educación es la que va a formar generaciones para que nunca más caigan en la tentación de glorificar la violencia. Dice, nos tocó encarcelar 80,000 criminales para alcanzar esta paz, porque generaciones enteras fueron abandonadas por los gobiernos anteriores. Si esas generaciones hubieran sido formadas correctamente, todo eso no hubiera sido necesario. Eso fue lo que dijo. Hay una realidad en base a lo que dice el señor presidente de la República.
y es que muchos pandilleros ya son hasta abuelos. Eso nos hace pensar que hay por lo menos 3 generaciones de pandilleros que vivieron de la violencia, que se nutrieron de la violencia y no conocieron otra cosa más que delinquir. Pero aparte de eso, viendo hacia el futuro, podemos entender de que pueden existir por lo menos hasta 2 generaciones adicionales de gente ligada a las pandillas, familiares, hermanos, sobrinos, cuñados de pandilleros que hoy están presos y que ellos están libres, pero que tienen, digamos, alguna ligera inclinación. Y sobre eso es importante que los 5.150 centros escolares a nivel nacional del sector público tengan la claridad y tengan la claridad de que ya la situación del pasado ya no es parte de la educación salvadoreña. Entonces los chicos que están ahí, que tienen ese tipo de inclinaciones, ellos saben perfectamente que no tienen otro camino más que reformarse, reorientarse, o de lo contrario viene el tercer vehículo de socialización, que es la resocialización. Y la resocialización la da el sistema a través del sistema penitenciario. Claro. Analizando el discurso que emitió el presidente Nayib Bukele en el marco de los 204 años de la independencia de El Salvador, en el que destacó ese llamado modelo salvadoreño. Y decía Mauricio, este es un modelo propio y no es copia ni receta de nadie. Además que recetas de externos que ni funcionaron ahí ni van a funcionar acá. Voy a mencionar sobre eso algunas recetas que en el ámbito educativo se emplearon. Acá se trajo un programa que se llamó Educo en la década de los 90, que era educación con participación de la comunidad, donde le trasladaron la responsabilidad de contratar a los docentes, a los padres de familia. O sea, con respeto debido, pero cada quien en su lugar, pues los señores no tenían como la capacidad técnica de poder decidir si un maestro es bueno o es malo, pero a ellos les dieron esa atribución. Es receta copiada de un país latinoamericano, no sé si fue Chile, fue Colombia, pero acá no funcionó. De hecho, tuvieron que derogar el programa Educo y pasar a los maestros de Educo a ley de salario. Se utilizó mucho el método colombiano y al final dijeron, bueno, entonces como no funcionan los latinoamericanos, vamos y traemos un modelo de España. Entonces traen un modelo español acá, porque era Europa y porque era primer mundo, pero España lo había dejado de usar hacía 20 años atrás. Entonces, estoy hablando nada más de un fenómeno, en el fenómeno puramente educativo. Entonces, esas recetas no fueron funcionales en ningún momento porque no respondían a las verdaderas necesidades, intereses y aspiraciones de la población estudiantil, ni del país, por supuesto. Ahora, por otro lado, el presidente habla de las recetas de forma, digamos, general. Global, sí. Por ejemplo, en el campo de la seguridad. En el campo de la seguridad ha habido mucha crítica al plan control territorial, que dicho sea de paso, el comisionado Mauricio Arrecia Chica fue uno de los arquitectos de ese plan, junto con el presidente y otros miembros de la Fiscalía y Corporación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como lo ven exitoso, hay dos versiones. Una, por un lado, hay países que están hablando muy bien del plan. Bueno, vimos al fundador del Caucus, El Salvador, a Matt Gaetz, diciendo cosas muy positivas del modelo de seguridad que El Salvador tiene, que pudiera ser replicado en los Estados Unidos, porque Estados Unidos, a pesar de ser un país tan desarrollado, que nos lleva cientos de años a nosotros de desarrollo, pero ellos tienen un problema muy serio en la seguridad ciudadana. De hecho, alumnos o jóvenes que llegan a ametrallar a sus mismos compañeros en las escuelas. Eso pues aquí no se vio, hubo otro tipo de cosas, pero no en las escuelas. Por otro lado, también tenemos el hecho de que hay países como Costa Rica, República Dominicana. Vimos un discurso de un presentador de televisión que también destacó las bondades de la seguridad en El Salvador. En Chile tenemos gente que está muy del lado de estas propuestas, pero también hay que entender que hay países que no lo han visto con buenos ojos, y sobre todo a los que yo les llamo los embajadores de la vergüenza, que son salvadoreños que han huido del Salvador por delitos comunes, y otros que se han ido por simplemente paranoia política, que se han ido pensando que los quieren capturar, y entre ellos hay muchos periodistas
que ahora se dedican a atacar permanentemente las bondades de la seguridad que nosotros vivimos en el país. Las recetas extranjeras no son buenas copiarlas en un país como el nuestro o en ningún otro país. Nosotros agradecemos que haya países que ven y dicen, ese es el modelo que deberíamos de emplear en nuestro país, pero cada país tiene sus propias especificidades, sus propias condiciones, sus propias problemáticas que tienen diferentes formas de cómo poder atacarse. Sin embargo, están destacando que el modelo Bukele en tema de seguridad es un modelo muy efectivo y que le ha llevado tranquilidad al 98% de la población, porque es lo que 97, 98% de la población que destaca la última encuesta de Cis Gallup. Mauricio, el gobierno habla del modelo salvadoreño como una aspiración global, ¿cierto? Y bueno, de hecho lo acaba de mencionar usted también, Mauricio. ¿Qué elementos describirían como esos rasgos distintivos que hacen que este modelo sea replicable y exportable? Bueno, por un lado, la voluntad política, porque la información de la ubicación de los pandilleros en El Salvador, yo platicando con muchos amigos comisionados de la policía, ellos me dicen, nosotros teníamos toda la información, lo que no teníamos era la orden. Entonces la orden implica voluntad política. Y si no había voluntad política, pues ellos no podían hacerlo porque estaban supeditados a las órdenes del gobierno central en aquel momento. Por una parte, la voluntad política. Por otra parte, la contundencia, o sea, el hecho de ser contundentes, de ser frontales ante un cáncer que nos estaba matando a todos los salvadoreños. Y eso dejar muy en claro de que no dar, como dicen en el calor de los políticos, cachetadas de payaso ante la población, o sea, planes mano dura, super mano dura y todo lo que vino en ese sentido, que simplemente eran cantos de sirena para la población. Decirle, mire, estamos combatiendo la delincuencia, vamos a ir a dar una conferencia de prensa allá a la colonia Dina o colonia Luz, no sé dónde dio una conferencia Francisco Flores, y con los emblemas de pandillas y todo, es una zona muy dura. Sin embargo, en el fondo lo que había era una negociación entre pandillas, entonces se requiere mucha honestidad ante la población, y eso es lo que ha tenido el presidente, ha sido honesto ante la gente, ha atacado frontalmente ese mal y ha llevado ante la justicia a los que realmente le estaban generando zozobra, le estaban generando inseguridad al país. Bueno, de hecho, este modelo salvadoreño y si continuamos hablando sobre esos aspectos que hacen este modelo exportable y replicable, y usted mencionaba el tema de la voluntad, pero también hay un aspecto importantísimo también que me gustaría desde su punto de vista de la sociología, la gobernabilidad, ¿cierto? La buena gobernanza y la gobernabilidad para poder conseguir estos logros. Sí, ahí caemos en lo mismo. Vamos a decir lo siguiente, para poder llevar a cabo una política de seguridad con efectividad, se requieren los elementos que yo dije anteriormente, pero sobre todo el tener, digamos, una capacidad resiliente y honestidad ante la población. La gobernabilidad del país implica atacar frontalmente los principales problemas que un país puede tener. Y hay que recordar que cuando el presidente Bukele llega al Ejecutivo en el año 2019, El Salvador pues, es un país que siempre ha tenido muchos problemas, ahora menos que los de antes, tenemos uno menos, que es la seguridad. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en todas las encuestas propias y extranjeras se destacaba que el problema número uno que El Salvador resentía era la seguridad ciudadana, más allá del trabajo, más allá del desempleo. Entonces fue necesario hacer una lectura precisa de ese fenómeno y comenzar a trabajar sobre esa base. Eso implica gobernabilidad, eso implica ser, digamos, un verdadero estadista, entender qué es lo que la población está sintiendo, entender qué es lo que el país quiere. Ahí entra el tema de la gobernabilidad, porque el gobernante no solamente es el que se elige, el gobernante es el que gobierna, el que toma las decisiones no en base a lo que siente, sino que en base a las realidades. No es cuestión de percepciones, es cuestión de realidades, y las realidades en El Salvador eran esas. Ahora, el presidente ataca frontalmente las pandillas, pero surge el siguiente problema, que es el problema económico. Y sobre esa base él pidió tiempo en el segundo discurso
y se han dado pasos, desde mi punto de vista, muy certeros para poder reconvertir la economía salvadoreña. A ver, sin duda alguna, Mauricio, El Salvador está en la mira de la comunidad internacional desde hace ya algún rato, sí, desde que se implementaron las políticas de seguridad pública, bueno, empezando por el Plan Control Territorial, la creación de este Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como el CECOT, y muchos otros aspectos. Bueno, de hecho, El Salvador ha sido visitado por funcionarios de muchos países ya para conocer de primera mano cómo el gobierno del presidente Bukele pues ha ido implementando estas políticas de seguridad. Bueno, tuvimos la visita de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Marco Rubio estuvo también aquí, secretario de Estado de Estados Unidos, Kristi Noem también, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y, a ver, El Salvador está en los ojos del mundo y esto no es, digamos, por gusto, es decir, muchos países están queriendo saber cuál es, o sea, qué es lo que tiene ese modelo que ha sido tan exitoso y qué podrían replicar en sus propios países, que pues llevan también luchando con sus propios índices de violencia normalizada, porque también en un momento nosotros la tuvimos normalizada, claro, y ha costado pues muchísimo salir de ahí, pero estamos en otra realidad que está sirviendo de referente para muchos países del mundo. Bueno, yo le llamaría el método Bukele en el área, en diferentes áreas, pero como el método Bukele en el área de seguridad, que creo que es digno de un bestseller, pues, porque cómo reconvertir a un país que estaba hundido y sumido en la desesperanza. El más peligroso del mundo. El más peligroso, más peligroso que la Franja de Gaza, por ejemplo. Más peligroso que ellos. O sea, imposible pensar de que unos cuantos años después somos el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y ahí es donde entra, digamos, las críticas de algunos gente de países extranjeros que tratan de adversar esa posición. Pero la verdad es de que la seguridad que hoy día El Salvador tiene, ese modelo que es exportable, a partir de que en poco tiempo, en pocos años, reconvertir un problema estructural, porque ese es un problema estructural, y convertir una coyuntura política completamente diferente en términos positivos, convertir a un país que estaba sumido en todo eso, en toda la negligencia política de aquel momento, convertirlo en lo que ahora somos, realmente es digno de admirar, y precisamente por eso es que somos visitados por funcionarios de alto nivel de otros países, de Ecuador, de Chile, de Costa Rica, bueno, países del continente europeo también, que están muy interesados en cómo es que el país logró generar ese milagro, porque es un milagro el que ha ocurrido en El Salvador. Bueno, voy a continuar mencionando las palabras del presidente. Dice, el hecho de que haya funcionado acá en nuestro país y que ahora otros países vengan a inspirarse con lo que nosotros hemos hecho es la mayor prueba de nuestra independencia, dice, hacerlo nuestro y que nos funciona. La seguridad fue la prueba más dura. Durante décadas el miedo gobernaba a nuestra gente y nuestra gente huía de nuestro país. El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo y se convirtió en el país más seguro de todo el hemisferio occidental, lo que acabamos de decir, y lo logramos porque decidimos ser independientes, dice, de verdad. Y es que el mensaje es que este modelo salvadoreño sirva de inspiración para otros países, pero bueno, de que es posible, digamos, construir un buen futuro en libertad, en seguridad, pero bajo la visión propia de cada país. Lo que pasa es que a El Salvador, como a la mayor parte de países latinoamericanos, veamos nosotros Latinoamérica, una región del mundo tan diversa, tan rica en recursos naturales, pero una región tan pobre, la población es pobre. Y eso es precisamente porque existe una tendencia a implementar un colonialismo moderno, mantener sumido a los países en la pobreza, en el subdesarrollo, porque los países desarrollados, algunos se nutren de eso y solamente utilizan nuestros recursos, pero nos mantienen siempre sumidos, nos mantendrían sumidos en ese subdesarrollo. ¿Qué es lo que hizo el presidente? Pues dio un golpe de mesa en una reunión ampliada del cuerpo diplomático y dijo, miren,
pues sí, ya basta, pues déjennos ser déjennos ser país. Queremos ser como ustedes, con nuestras limitaciones, pero queremos desarrollar nuestras propias ideas, nuestros propios procedimientos. En otras palabras, pues no se metan, o sea, seamos amigos, seamos socios, pero no podemos ser más las personas que los países, digamos, élites de colonia, que vamos a estar acá esperando qué nos van a decir, qué nos van a dictar, qué nos van a imponer. Entonces el presidente dio ese golpe de mesa que no cayó en gracia en algunos representantes de la Comunidad Europea y en ese momento del gobierno de Canadá. En el marco del 15 de septiembre y cómo en esa visión presidencial de un nuevo país se ha puesto en la mira y digamos se ha apostado por el tema de la educación en las nuevas generaciones. Mauricio, se han impulsado nuevas normas de disciplina en las escuelas públicas a través del ministerio, la nueva titular, pues obviamente dictadas por esa visión del presidente Bukele de este nuevo país. ¿Por qué esta corrección de detalles como el corte de cabello, el saludo, el uniforme, los zapatos y tal pueden ser relevantes en la formación del carácter ciudadano de una persona? Por supuesto que son determinantes porque imaginemos nosotros una escuela donde le permitan a los chicos llegar con el corte de cabello que a ellos más les guste, muchos de ellos haciendo alusión al tema de pandillas. Hay que ser claros, muchos todavía estaban utilizando ese tipo de cortes. Muchos de ellos usando los uniformes de manera inadecuada, con el pantalón bien abajo de donde se debe utilizar, que también es un simbolismo de pandillas. Muchos de ellos con el caminado característico, llevando ladrillos en las manos, digo yo, porque se ve que van cansados. El caso de las chicas, las señoritas con sus maquillajes, y que yo digo, yo no tengo ningún problema con los maquillajes de las mujeres, pero cada cosa en su momento. Ellos están en un proceso de formación. Y el otro caso, niñas con sus tintes de cabello alusivos ¿verdad? Entonces, todas esas cosas ahora pues ya forman parte de un pasado reciente. Hay una escuela, quiero decir que el papá mandó una nota, voy a comentar la anécdota porque puede servir de ejemplo para otros lugares. El hijo de él, peludo, tipo rockero, con los grandes bling bling ahí, y pantalones bien flojos, obviamente el del uniforme, pero con unas características muy diferentes, y mandó una nota donde él dijo que estaba en contra de las medidas del gobierno porque esto era militarizar la educación. Así, él replicando lo que había escuchado por ahí, sin conocer los elementos básicos. Entonces, la directora de esa escuela le dice al chico, bueno, yo te voy a dar de recibido la nota, pero te vas para tu casa y tienes que ir a cortarte el cabello. Entonces, al día siguiente, el niño se va, el muchacho se va, al día siguiente llega el papá y dice, bueno, ¿por qué me le están negando el derecho a la educación? No le estamos negando el derecho a la educación, lo que pasa es que hay una normativa que hay que respetar. Pues entonces igual me voy para el Ministerio de Educación, y va al Ministerio de Educación, y ahí le llaman al jurídico, llaman al departamental de educación, al territorial, y le dicen, vamos a levantarle una acta, y ¿eso para qué? Porque lo vamos a remitir al CONAPINA, porque usted es un padre irresponsable, está en contra de las medidas que estamos empleando en las escuelas. Entonces, y si no la firmo, pues entonces lo remitimos a la fiscalía porque está cometiendo desobediencia. ¿Qué es lo que le tocó al padre de familia? Ir a cortarle el cabello a su muchacho para poder entrar a la escuela. Esa fuerza ministerial es la que la escuela salvadoreña necesitaba. En este caso, una ministra de Educación que es robusta en sus argumentos. Obviamente es la visión del presidente Bukele la que habla por medio de la ministra, pero que también, otra cosa que yo quiero delegitimar acá, que la militarización en las escuelas no existe. Militarizar las escuelas es otra cosa. Hay colegios militares, hay escuelas militares que están especializadas en eso. Lo que se está haciendo aquí, en vez de militarización, se llama educación. Y la educación justamente conlleva esos elementos de formación de valores, y la formación de valores va desde el corte de cabello, el tipo de uniforme, el calzado, los modales, el léxico,
Eso es importantísimo que se tome muy en cuenta. Ahora inclusive hasta es sujeto de un demérito, que es una sanción, el expresarse de manera incorrecta hacia sus compañeros. Ya no puede utilizar palabras peyorativas como en el pasado, que los chicos solo tenían una palabra con la cual se identificaban todos, y todos se hacían maje. Esa era la palabra con que se identificaban. Eso tiene una connotación, y eso ahora en los centros escolares es prohibidísimo hacerlo. Alguien va a decir, sí, pero es que están tocando nada más lo superficial. No, pero por algo se debe de comenzar. Evidentemente el Ministerio de Educación, a través del Departamento de Currículo, Desarrollo Curricular, está revisando los programas de estudio a efecto de poder hacer una transformación educativa, que no solamente sea lo que ya hemos hablado, que no solamente sea la construcción de nueva infraestructura, sino que sea la construcción de una nueva forma de pensar y de ver la educación. Mauricio, ¿qué rol tiene, digamos, la capacitación docente para que esta disciplina de la que estamos hablando se aplique con criterio pedagógico y humano? Bueno, en primer lugar, el respeto que todo docente en principio debe tener hacia el estudiante. Tampoco vamos a llegar a los exabruptos que del pasado, cuando nosotros éramos estudiantes, que por no hacer bien una multiplicación en la pizarra nos caían dos, tres reglazos. Eso era el modelo represivo que existía en aquel momento, porque así era la sociedad represiva. No se está buscando en ningún momento llegar a eso. Simple y sencillamente se está buscando primero que el docente sea capaz, a través de los programas de capacitación y perfeccionamiento docente, sea capaz de entender que lo que tiene frente a él son seres humanos, son personas a los cuales él tiene que formar, no tiene que golpear. 1. 2, el hecho de que también el docente tiene que ser el modelo a seguir. El docente enseña, no solamente transmite conocimientos, debe enseñar con el modelaje de su comportamiento, su léxico es importante, pero también hay un hecho que yo no puedo dejar de mencionar. Vimos en los días que comenzó esta iniciativa de la ministra de Educación, un director que tenía pidiendo que se cortaran el cabello, pero él tenía una colita, lo hicieron que se cortara el cabello. He visto dirigentes magisteriales no con una colita, sino que con una gran cola. Y yo no sé si a estas alturas del juego o ya se retiraron o siguen con ese mal ejemplo en el estudiante, pero también las entidades formadoras de docentes, también hasta ahí tiene que llegar esto, porque conozco de muchos docentes universitarios que tampoco no son el modelo a seguir a los que están formando, que son los educadores que van a ir a las escuelas, algunos ya con poco pelo, pero con una cola bien larga. Eso no puede ser en un país como el nuestro. O sea, la educación se enseña a través del modelaje, y el modelaje es el ejemplo. ¿Cómo pueden las autoridades escolares, digamos, y bueno, todo el aparato de gobierno que está respaldando a todo lo que da esta visión de la gestión de la educación para una nueva generación, digamos? ¿Cómo pueden las autoridades, digamos, comunicar estas normas y el por qué se implementan estas nuevas disciplinas en los centros escolares para poder generar adhesión dentro de la familia y no generar, digamos, resistencia, y que todos estén en la misma sintonía y caminen hacia el mismo lugar? Bueno, los sociólogos, para poder hablar de un tema, tenemos que estar in situ, tenemos que estar en el lugar, tenemos que conocer de primera mano. En una asamblea de padres de familia recientemente, derivado de las disposiciones de la señora ministra, donde dieron a conocer todo las nuevas normativas, le voy a decir algo: el 98% de los padres de familia que había en ese lugar respaldaron las medidas de la ministra, el 98%. Hubo unas cuantas personas ahí que eran una cantidad no representativa, que no están de acuerdo por lo que yo dije, que algunos creen que la educación se está militarizando. Eso no es militarización. Otros porque es una generación diferente, una generación joven que no ha conocido realmente o no han entendido lo importante que es implementar estas cosas tan básicas, tan esenciales en la formación de sus hijos. Entonces son generaciones nuevas que no comprenden, pero que también es importante
reorientarles a ellos a través de algo que antes se le llamaban las escuelas de padres y madres, en la cual se hace un programa de educación para ellos, del trato que debe tener, de complementar lo que la escuela hace y complementarlo con la familia. El presidente Bukele también en su discurso ante ese grupo de escolares que, bueno, lo comentábamos al inicio, Mauricio, evidentemente deja un mensaje claro y contundente sobre esa visión que tiene sobre las nuevas generaciones, y no solamente porque allí hacían presencia un grupo de escolares X, sino que se pudo observar muy bien en la presentación de estos niños y detalles como el arreglo personal, la forma en la que se paran. Todo esto emite un mensaje, y él decía, la educación de los estudiantes no se reduce a enseñarles las matemáticas, a enseñarles las ciencias, el idioma o qué sé yo, sino que se trata de formar y educar a estas personas desde los valores, ¿sabe? Desde los valores, dice, es formar y enseñar respeto, civismo, disciplina y valores. Sí, lo que yo decía, el docente actual sabe perfectamente que ser docente no solamente es llegar a transmitir conocimientos de una asignatura X, sino de formar en valores a través del modelaje, a través de su ejemplo, porque el maestro enseña a través del ejemplo. Entonces, con estas medidas de la señora ministra, y volviendo al punto, sí se pudo ver allí el caso de los niños muy bien formados, que ese es el nuevo enfoque de la escuela. Ese es el nuevo enfoque, y no es otro. Lamentablemente algunos no lo entienden, y tengo que decirlo, que de los 53,000 docentes nombrados a nivel nacional, todavía hay un sector que no ha entendido cuál es la visión de país, y algunos se oponen a esos cambios. Hay docentes que todavía tienen esa actitud de oponerse a las medidas gubernamentales, porque ellos siguen creyendo que escribiendo con la mano izquierda van a volver a retomar el país. Aquí estamos en un punto de no retorno, estamos en una situación en la cual la gente ya entendió a través de la inteligencia política que el país va para adelante, que estas medidas que alguien las trata de minimizar, pero son grandes detalles que van a permitir que esas dos generaciones que están adelante de pandilleros, de familiares de pandilleros, que se formaron y que tienen vínculos con ellos, que en un momento dado pueden ser reconvertidos, porque tal vez son personas que su ADN todavía no está tan enraizado como los que están presos en Secot. Entonces hay dos generaciones con las cuales hay que trabajar, y para ello el presidente Bukele, a través de las diferentes entidades de gobierno, ha implementado diferentes estrategias que están contempladas en el Plan Control Territorial, que es la parte no de represión, sino de prevención. Entrega de becas, estímulos, nuevas escuelas, equipamiento con tecnología de punta, capacitación docente. Bueno, a los más de 5,000 directores a nivel nacional, les acaban de entregar ahorita sus teléfonos celulares para... Algunos dicen, es que nos quieren tener muy controlados. Por Dios, señores, si es que todos los empleados de gobierno tienen un teléfono institucional, todos, ustedes me imagino lo tienen acá. Entonces, no es que los estén controlando, sino que un teléfono... es una herramienta más de trabajo. Una herramienta para hacer mejor su trabajo. Sí. Entonces, esas son las cosas que estamos viendo ahorita, y algunos que no se logran adecuar, pues son los que me imagino que ya están dispuestos a irse a descansar a sus casitas. Víctor Wilfredo Sánchez Asensio es un homeboy de la MS-13 que exigió $50 a una comerciante y la amenazó con herirla utilizando vidrios de una botella, asegurándole que su grupo era el que tenía el control y que no tenía tiempo para esperar a que le diera el dinero exigido. Además, quedó evidenciado en un video el momento cuando presumía su pertenencia a la MS. En nuestro sistema lo tenemos perfilado como miembro de la clica Ateos Locos Salvatruchos, del Cantón Ateos, en Sacacoyo, La Libertad Oeste. Lo capturamos hoy en el Cantón Cujucuyo, Texistepeque, Santa Ana Norte. Será remitido por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, amenazas. Este y todos los remanentes de criminales que creen que aún tienen el control del territorio y de los salvadoreños irán a prisión. Marvin Antonio López González,
de 43 años de edad, agredió con una navaja a su primo en el cantón San Jacinto, distrito de Apastepeque, en San Vicente Norte, donde departían bebidas embriagantes. Ya fue capturado. El lesionado fue trasladado al Hospital Nacional Santa Gertrudis, San Vicente, con heridas en el dedo de la mano derecha y la frente. Este sujeto será remitido por el delito de lesiones. Por otra parte, continúan las acciones para desarticular redes de estafadores. La @FGR-SV ordenó la captura de 20 personas que se apropiaban ilegalmente de inmuebles mediante escrituras falsas y los vendían o hipotecaban a favor de terceras personas. Con estas acciones, se están resolviendo al menos 12 casos que afectan a 17 víctimas, entre propietarios legítimos y personas estafadas a través de estas transacciones fraudulentas. Entre las propiedades se encuentran 2 inmuebles ubicados en San Martín, San Salvador, valorados en $225,000, los cuales fueron adquiridos en 2020 y transferidos a terceras personas mediante escrituras falsas y sin el consentimiento del dueño legítimo. Durante los allanamientos se incautaron dispositivos electrónicos, sellos notariales y documentación contable, la cual fortalece el proceso judicial. Juan Ovidio Maravilla. Olivar fue capturado luego de atacar a golpes a su amigo en el barrio San Juan de Dios, de San Vicente Sur. Este sujeto se encontraba tomando bebidas alcohólicas con la víctima, y tras una discusión lo dejó gravemente herido. Fue trasladado a un hospital. Será remitido por el delito de lesiones.